Vamos a la palabra. Ustedes saben que estamos en Job 31. Es el pasaje que el Señor escogió para esta serie de los 4 campos de la metástasis. Y hemos tratado el campo del mal uso del cuerpo, el campo de la sexualidad, el campo de los sentimientos para con el prójimo, el gen insensible. Hablamos de la relación con las riquezas, el campo de las riquezas, lo material, y ahora estamos en el campo de la lengua. Hoy vamos a continuar con lo que expusimos el jueves pasado. Quiero toda su atención, no permita que nada le distraiga. Como dice la palabra, disponiendo el corazón para recibir la palabra del Señor. Yo voy a orar, unir mi fe a la del pastor Santiago para continuar con la ayuda del Señor en este día. Bien, oremos. Padre, bueno es estar en tu presencia para oír tu voz. Tú nos has dado un espíritu que antes no podía recibir de ti, pero después que Jesús nos dio el nuevo nacimiento y nos trajo a la reconciliación contigo, fuimos, Señor, renacidos y hoy podemos oírte. Recibimos oído para oír. Y queremos que en este momento la palabra que ha sido apartada para esta exposición de hoy, tu Espíritu Santo que la inspiró, sea sembrando en nuestros corazones, corazones buenos y rectos, esa semilla gloriosa y poderosa. Y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada una de nuestras vidas. Señor, reprendemos toda ave del cielo que quiera robar, zarpar la semilla. Declaramos que somos buena tierra y que esta palabra al salir de este lugar nos llevará a otra dimensión de vida, específicamente en nuestra forma de hablar y en el uso de nuestra lengua. Somos un pueblo que fuimos llamados a heredar bendición, dice tu palabra. Y queremos aprender a heredar, a tomar posesión de esa herencia en Cristo. Ayúdanos, Señor, hoy para poder exponer tu verdad con la autoridad y la gracia de Jesucristo y que sea entendible. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir que me proyecten Job 31, verso 29 al verso 30. En español, por favor. Me la pusieron un poco difícil ahí. Y por eso, ustedes saben que por eso tal vez no he aprendido más inglés, porque tengo en la mente que es difícil. Tendré que pensar que es fácil. Por eso no me fue muy bien en las matemáticas. No porque no sabía contar, sino porque cuando venía el maestro comenzaba a temblar. El álgebra y esas cosas. Qué bueno. Ahí está Job capítulo 31, el verso 29 dice: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Eso es simplemente para contextualizar el texto base, donde Job dice que ahí existe la posibilidad de entregar la lengua al pecado. Entregar la lengua. Usted puede entregar su lengua a la iniquidad, al pecado. Y eso sucede cuando estamos hablando maldición, pidiendo maldición. Y eso lo hemos expuesto ampliamente. Todos los que están siguiendo los mensajes en el internet saben a qué nos estamos refiriendo. Nosotros también comparamos ese texto con el 20:12. Mira el 20:12. Póngamelo ahí, por favor. Mira el 20:12, dice: si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua. Ahí está la lengua otra vez relacionada con el mal oculto debajo de ella y con el mal como algo que se gusta, algo que tiene sabor, que se saborea.
hablando del resentimiento, la venganza y las maldiciones en la lengua. En el 6:30 también hay otro texto. Lo leo porque siento la necesidad de seguir reafirmando que es bíblico, es escritural y está revelado que la lengua puede ser un instrumento de la iniquidad terrible, dañino. Y es bueno que veamos la importancia de entender esto, porque lo que más ligero reacciona y actúa en nuestros cuerpos es la lengua. Y dice la Biblia que es el miembro más pequeño, pero el que el hombre no puede controlar. Terrible, hermanos. Y ahí vemos en el 6:30, dice: ¿hay iniquidad en mi lengua?, se pregunta Job. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas o las calamidades? Hay iniquidad, o sea, puede haber iniquidad en la lengua. Cada vez que hablo el pecado, cada vez que yo hablo maldad, cada vez que suelto una maldición, una palabra destructiva, dañina, humillante, hiriente, ofensiva, calumniante, eso es iniquidad en la lengua. Entonces la palabra iniquidad habla de una costumbre, de un hábito, de un mal hablar que ha sido heredado, que se ha adquirido, y es una atadura de la que debemos ser libres, liberados. Es un yugo, como nos ha estado ministrando el Señor a través de nuestro amado pastor, del cual tenemos que ser libres. El mal hablar, el hablar negativo, destructivo. Y Dios nos revela en su palabra que a eso se le llama el veneno de la serpiente. Veneno de áspida hay debajo de sus labios, dice la palabra. Su boca está llena de maldición y de amarguras, en Romanos 3. Porque es la herencia del gen satánico. Aquí, ¿cómo es posible que el diablo pudo usar la lengua de una serpiente para que hablara en el huerto? Que una serpiente habló porque el diablo se apoderó de su lengua. Eso es algo misterioso, pero real. Eso puede ver el poder de influencia que el mundo espiritual negativo puede tener en el mundo natural, usando la lengua. Imagínense si el diablo hizo hablar a una serpiente, ¿cómo no podrá usar la lengua de un humano que fue hecho para hablar? Que le fue dado el don del habla, de la comunicación verbal. ¿Se puede imaginar eso? Vemos cómo en casos en la Biblia, ese mundo espiritual negativo, destructivo, lo que Pablo le llama huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, llega a un nivel tan desmedido y pernicioso de usar la lengua del humano para dañar todo un ambiente, enfermar a la gente y dañar una comunidad, hermano. Simplemente con el fin de que la vida de esa persona no llegue a los niveles de abundante salud y bendición para la cual Dios la diseñó. Vemos el caso que el mundo espiritual también, en el caso cuando Dios hizo hablar la burra de Balaam. Dios usó la burra de Balaam y le soltó la lengua, esa burra habló. O sea que el hecho, oiga, esto se lo traigo para que usted entienda que lo que vamos a hablar hoy es una realidad. De que hay un mundo espiritual que puede apoderarse de la lengua de los seres vivos. Y muchas veces cuando hablamos no somos conscientes, muchas veces, que no somos nosotros que estamos hablando. Alguien está hablando y se ha apoderado de nuestra lengua con un objetivo destructivo o con un objetivo vivificador, salutífero. Va a depender del poder espiritual que se apodere de ese miembro, que es la lengua. Entonces, David tenía razón cuando al hablar en el Salmo 41, mire, después que David cayó en la debilidad, sabemos el proceso por el que él pasó después de cometer ese terrible error, ese pecado inicuo. Y no fue fácil porque sus amigos, aún los más íntimos, le cayeron encima. Y la forma como él describe lo que le estaba pasando es un cuadro bien claro.
Dice en el verso 4 del Salmo 41, dice aquí en mi versión, dice: yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal de mí y preguntan: ¿cuándo se morirá y perecerá su nombre? Si alguien viene a verme, habla mentira. Su corazón acumula iniquidad, note la palabra, para sí. Y saliendo afuera lo divulga. Y mira el 7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí traman el mal. Mire que el mal usar la lengua contra alguien con palabras perniciosas, dañinas, calumniantes, humillantes, destructivas, se le llama aquí tramar el mal contra esa persona. O sea que la lengua es un instrumento tan poderoso que puede realizar el mal contra quien se usa. Pero nosotros vimos el jueves que el poder mayor no está en la maldad que hay en quien me maldice, en quien me calumnia, en quien me daña, en quien me humilla, sino en la respuesta que yo doy. O sea, hay más poder, escúcheme bien, hay un mayor pero mayor poder en quien utiliza tu lengua cuando tú respondes, que quien utiliza la lengua del que te hirió primero. Entonces el objetivo mayor del mundo espiritual es apoderarse no solamente del que habla mal inicialmente, el que ofende primero, el que maltrata primero, el que humilla primero, el que maldice primero, sino el objetivo principal es apoderarse de la lengua del que responde a eso. Porque quien tiene el poder para frenar esa metástasis, para frenar esa maldad o hacerla más grande o provocar que continúe, es el que responde. Yo quiero ser incisivo, insistente en eso. Porque si aprendemos a responder bien, el mal se detiene. Repítalo conmigo. Si aprendemos a responder bien, el mal se detiene. El jueves concluimos lo afirmamos, amado, que hay un llamado urgente del Espíritu para que nosotros aprendamos cómo responder y qué responder cuando somos maldecidos de una u otra manera. Que cuando nos ofenden, cuando nos humillan, cuando nos maldicen, tenemos una oportunidad. Es una oportunidad para detener un mal que puede haber llegado en metástasis generacionales. Tú puedes detener eso ahí en la vida de una persona. Yo he visto, créanmelo, he tenido experiencia hermosísima de personas que fueron curadas de su mal hablar por la persona que convivían con ellas en la forma como les respondían. Hay respuestas curativas, restauradoras, sanadoras de la metástasis de la lengua, amado. Y usted y yo podemos ser instrumentos para que el que habla mal se sane cuando nos ofenda a nosotros. Que cuando llegó a nosotros, ahí comienza un cambio en su forma de hablar y en su vida, porque el mal hablar daña no solamente a quien tú le hablas, sino que te daña a ti mismo. Lo vamos a ver también. Te daña a ti mismo. Hoy yo quiero exponer una rema del Espíritu que se me abrió en el Salmo 45. Vaya conmigo al Salmo 45. Estamos cerquita ahí mismo. Mire usted el Salmo 45. Vamos a leer este salmo.
pido al Señor que me ayude a compartir lo que me ha dado aquí en este salmo hoy. Dice el verso 1, empieza desde, en el original hebreo, el texto empieza donde dice al músico principal, es parte del primer texto. Dice al músico principal sobre lirios, sosanim en el idioma hebreo, que significa lirios o rosas, que era supuestamente una nota musical, posiblemente, en la que debía ser cantado, recitado ese poema, ese salmo. Dice para los hijos de Coré, masquil, la palabra masquil se usa para cuando es un salmo sapiencial, un salmo de sabiduría, un salmo con un contenido o un canto, una poesía que es un contenido de la sabiduría, que contiene sabiduría de Dios. Hay un contenido de sabiduría en esa poesía o en ese canto. Quiero decirle algo, mire. Israel no cantaba por cantar. En la iglesia no se cantaba por cantar. No era una lírica, no era un sonido más, no era hilvanar melodías para que la gente se sintiera en una terapia ambiental. No, se cantaba sabiduría. Los cantos tenían un contenido, las palabras, las composiciones tenían un contenido del Espíritu que levantaba, que daba vida, que sanaba, que liberaba, que desataba el poder de los cielos de vida, de Dios, de sanidad, de Dios, de restauración, cuando se cantaba, cuando se alababa, y sometía a los espíritus del diablo. Entonces el salmo sapiencial era una expresión cantada, una poesía en donde estaba el contenido de la sabiduría de Dios, que impartía vida, que enderezaba lo torcido, que corregía, que restauraba y que trazaba destino. Trazaba destino. Y por eso se le llama este salmo un salmo sapiencial, masquil, un masquil. Y era, dice, una canción de amor. Había un contenido de amor en esa poesía, en ese canto. No de odio, de amor. No de resentimiento, de amor. No de amarguras, de amor. Dios quiere que nuestras conversaciones y nuestro lenguaje sean cantos de amor. Amados, que el que los escuche, si está caído, sea levantado. Si está torcido, se enderece. Si se está muriendo, sea revivado. Si está amargado, se endulce. Si está triste, sonría. Si perdió la esperanza, vuelva a recuperar la esperanza. Si siente que no sirve, se sienta que sirve y que vale. Esa es una canción de amor. Y mire qué linda. Dice, mi corazón rebosa de palabras como buenas, porque de la abundancia del corazón. Qué poderosa es la vida y qué poderoso es el ambiente donde los corazones rebosan de palabras buenas. Una vida llena del Espíritu de Dios, una vida llena del amor de Cristo, una vida llena de la palabra de Dios, una vida sometida y sobresaturada, empapada de la voluntad de Dios. Una vida orientada hacia el agrado a Dios y hacia el amor al prójimo. Amados míos, un corazón rebosante de palabras buenas. Punto y coma. Dedico al Rey mi canto. Mi lengua es como pluma de escribiente. Dice mi versión, mi lengua es como pluma de un veloz escriba, o de un diestro escriba, o de un buen escriba. Tú eres el más hermoso de los hijos del hombre. La gracia se ha derramado ¿dónde? En tus labios. Por eso Dios te ha bendecido para siempre. Qué tremendo. Ese versículo 2, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios. Por eso Dios te ha bendecido para siempre. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, tienes una hermosa manera de hablar. Por eso Dios siempre te bendice.
esa versión. Qué lindo, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Dios bendice al que tiene una hermosa manera de hablar. Ahora, pastor, ¿cómo logro eso yo en mi vida? ¿Cómo puedo cultivar una hermosa manera de hablar? Porque no nací con eso, no heredé eso. No me crié en un ambiente donde se me enseñó eso. No me lo enseñaron en la escuela primaria, ni secundaria, ni en la universidad. No lo escuché en la radio, ni en la televisión, en los programas y en todas las cosas que escuché en mi vida. ¿Cómo aprendo a hablar bueno? ¿Cómo puedo yo lograr que mi corazón todos los días rebose de palabras buenas, pastor? Es una pregunta cardinal. Porque de verdad, hermano, esto cuando yo lo veo y me pongo yo personalmente como hombre, como humano, en mis deficiencias al hablar, yo me veo muy chiquito. Es un salmo que está dedicado proféticamente a Jesús. Tiene que ver con la relación del Mesías con la iglesia. La mayoría de los intérpretes de este salmo concuerdan de que es un salmo profético dirigido al Mesías. Y por eso se describe al Mesías de una manera tan gloriosa. No lo voy a leer completo porque no necesito toda la lectura para lo que el Espíritu me dio. Pero cuando usted tenga el tiempo, léalo completo. Y eso presenta un cuadro de todo lo que es Jesús en su relación con la iglesia y su reino. Y también en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que llegara Jesús, se cantaba cuando se casaban un hombre y una mujer, iban a matrimonio. Se le dedicaba ese canto como dándole una bendición sustanciosa para el futuro de su matrimonio y de sus generaciones. Un matrimonio próspero, una descendencia próspera. Por eso usted ve que al final en el versículo, en el último versículo, mire cómo termina, en el 17 dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Era una bendición desatada que trazaba un destino de prosperidad, de salud, de éxito, amados míos, en el contenido de esas palabras buenas. Ahora bien, mi lengua es pluma de escribiente. Es la expresión donde el Espíritu me dio la rema para este día. Dice en esta versión que yo tengo: mi lengua es como pluma de un veloz escritor. También otra versión dice: mi lengua es pluma, simplemente es pluma de un escribiente o de un escriba. En hebreo, en el idioma hebreo, literalmente traduce: mi lengua es la pluma de un escritor presto. Está presto, es hábil. Un escritor presto, hábil, excelente, era un escritor no solamente que escribía rápido, sino que escribía bonito. Escribía bonito. Y escribía bien. Escribía correcto. La versión Dios habla hoy traduce, más bien interpreta, porque la traducción de la versión Dios habla hoy es más una interpretación, una traducción interpretativa. Dice: mi lengua es como pluma de un buen escritor. Me gusta eso. De un buen escritor. Dile a tu hermano, dile: en las respuestas que das, el mundo espiritual puede estar escribiendo. Vuelve y repite, se lo diga. En las respuestas que tú das, el mundo espiritual puede estar escribiendo. Un escritor en el contexto de este salmo era una persona que hablaba o escribía inspirada, o hablaba bajo la inspiración, bajo la influencia del mundo espiritual. Recibía la información, el espíritu que lo inspiraba tomaba su mente, tomaba su lengua, como un escritor cuando copiaba de un pergamino. Un escriba era alguien que tomaba un pergamino antiguo que ya se estaba dañando y transcribía
exactamente lo que había ahí, sin quitarle ni ponerle, en un pergamino nuevo. Por eso tenemos hoy las escrituras. Ese era el trabajo de los escribas. Esdras era un escriba. Y la manera como describe cómo Esdras exponía la palabra, poniendo el sentido, dándole la interpretación y la aplicación correcta, se relaciona mucho con el hecho de que era un escriba y era un buen escriba. Entonces un escriba lo que hace es que repite, plasma, hace una réplica de una información para la posteridad. O sea, la idea de que mi lengua es lengua de escribiente es que cuando estoy hablando, alguien está escribiendo con mi lengua para la posteridad. No solo para el presente, sino para la posteridad. Cuando usted habla, cuando usted responde, usted puede marcar su presente y puede marcar positiva o negativamente su destino. Usted puede marcar la vida de quienes conviven con usted, es su presente, positiva o negativamente, o su destino. Por eso usted ve que todo este Salmo 45 habla de no solamente de una poesía agradable al oído y positiva, sino de un contenido que profetizaba un destino. Cuando usted lo lea en casa se va a dar cuenta. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta rema del Espíritu, que cuando estoy respondiendo alguien está escribiendo, llego a entender que el mundo espiritual escribe por medio de la lengua de los humanos en el mundo natural. ¿Sabía usted eso? Que el mundo espiritual escribe por medio de la lengua de los humanos en el mundo natural. Ahora, la pregunta que se levanta, otra vez pregúntale a tu hermano que está a tu derecha. Dile, ¿a cuál espíritu le estás prestando la pluma de tu lengua? Es pluma de escribiente. Tu lengua es una pluma, es un lapicero espiritual. Es un lapicero que escribe destino. Tu lengua es un lapicero que escribe salud o escribe muerte. Dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. ¿Entiende por qué Salomón escribió eso? Amados, servirá de poco o servirá de nada tener, lucir, ostentar, presumir, si no sabemos cómo hablar, ni tampoco cuándo hablar, ni qué hablar. ¿De qué vale que tengamos dinero? ¿De qué vale que ostentemos cosas, disfrutemos cosas, manejemos, administremos cosas materiales y soñemos con logros en la vida si no sabemos hablar? ¿Por qué te digo esto? Porque Dios le ha dado al hombre, al crearlo, dos armas poderosas, las dos armas más poderosas de todo el universo, las dos armas más poderosas de todo el mundo. Escúchame bien, amada iglesia. Quiere el Espíritu Santo acrisolar nuestros sentidos, abrir nuestros ojos, darnos este entendimiento del Espíritu para que hagamos un mayor esfuerzo para aprender a hablar, a responder con el lenguaje de Dios, con el lenguaje del mundo espiritual que imparte vida, no con el que imparte muerte. Hay dos armas poderosas, hay dos recursos poderosos que son los más poderosos, y es el esperma del hombre y las palabras del hombre. La Biblia dice en el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, refiriéndose a la descendencia, a la familia, a las generaciones y todo lo que eso conlleva, en vano trabajamos los edificadores. ¿Cómo edifica Jehová? La Biblia revela que Dios edifica apoderándose del esperma del hombre, la semilla del hombre, con el óvulo de la mujer y las palabras del hombre.
El esperma hace que se conciba la vida, que sea concebida, que aparezca en el útero de la mujer. Pero las palabras son las que desarrollan y trazan el futuro y el destino de esa vida. Es ahí donde se establece la diferencia entre lo que es concebir una criatura y lo que es criar esa criatura. No es lo mismo, amados míos, concebir que procrear o procrear. Por eso se utiliza en la Biblia la palabra procrear. Procrear, porque es algo que mira hacia el destino. Ya no se cumplió la misión con el hecho de que ese niño se gestó y nació. A ese niño, a esa niña, ahora hay que desarrollarlo, insertarlo en un sistema en el cual puedan funcionar, puedan ser útiles y puedan disfrutar del destino que Dios diseñó para esa vida. Amén. Que se cumpla la escritura del cielo sobre esa vida. Y Dios hace que los padres como escribas, Dios como escriba toma la lengua de papá, toma la lengua de mamá, toma la lengua de padres e hijos. ¿Para qué? Para construir y edificar esa casa en el propósito que ya está escrito en el cielo. Aleluya. Ya usó la semilla del espermatozoide. Ahora viene el recurso de las palabras. Por eso es bueno que aun cuando las mujeres están embarazadas, ya los padres le hablen a los niños desde el vientre, lo bendigan, oren por ellos, le digan: mi amor hermoso, te estoy esperando que salga, quiero verte, eres lindo, ya tú, y bendecirlo. Ustedes saben los catastróficos efectos que ha tenido en la vida de muchos seres humanos al enterarse de que sus madres intentaron abortarlos en lugar de bendecirlos en el vientre. Dos armas poderosas. Por eso usted ve que cuando Dios se apodera de una generación, se apodera de un pueblo, cuando Dios se apodera de una clase humana, Dios entra en un pacto y le pone la circuncisión, una marca en el órgano genital. Porque Él va a traer un cambio en esa semilla que sale por ahí. Ese es el instrumento de la concepción. ¿Y Dios qué hace? Chap, para decir: aquí vamos a empezar de nuevo. Aquí ahora vamos a concebir propósito mío. Ya no va a seguir operando la maldición, ahora va a operar la bendición en esa unión. ¿Y qué hace Dios? Vemos que en el Antiguo Testamento se habla y se revela mucho la circuncisión en el término físico. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se habla más de engendrar generaciones por la palabra del Evangelio, por la palabra del Señor. Y por eso, ¿qué hace? Viene la circuncisión del corazón. Note bien. Para poder restaurar y bien usar la semilla, para que la palabra se convierta en una cápsula de vida y de proyecto divino, para que esa cápsula cumpla lo que está escrito en el destino desde la eternidad en Dios. Dios tiene que hacer una circuncisión del corazón, porque cuando el corazón es circuncidado, entonces Dios va a transformar el lenguaje, porque la tinta que sale por la pluma está depositada en el corazón. Dios va a comenzar a escribir una nueva historia que en el conocimiento eterno de Él no es nueva, pero en el mundo es nueva. Me doy a entender, familia. ¿Es poderosa tu lengua? Muy poderosa. Dos instrumentos. Por eso ustedes ven en la palabra de Dios, amados, que el llamado constante es a que se opere un cambio en lo que se refiere al uso del órgano genital y al uso del órgano de la comunicación hablada. Cuando habla de las obras de la carne, se menciona fornicación, adulterio, etcétera, que tiene que ver con la transferencia a las generaciones. Y se habla de maledicencia, pleitos, iras, contienda, que tiene que ver con la lengua. Los dos instrumentos tienen que operar un cambio. Por eso usted ve que el diablo persigue y trata de apoderarse de esos dos instrumentos. Por eso Dios te va a requerir a ti como hombre
dos cosas: para que pueda proyectarse el destino que fue escrito en el cielo para ti y se cumpla plenamente en tu vida, es zíper cerrado y lengua controlada. ¿Qué le pareció eso? Eso es rema del Espíritu, hermano. Esto no lo revela en seminario ni nada de esas cosas. Por eso la exhortación en la Biblia es no seguir fornicando, no seguir adulterando, no sigas mal usando ni poniendo en cualquier sitio la semilla que es poderosa, sino en el sitio del pacto, de la santidad. No sigas hablando como loco, como una loquita. Ahora tú no vas a hablar como un desenfrenado, porque por eso fue que Salomón dijo que en las muchas palabras no falta pecado. ¿Por qué? Porque cuando hay una lengua descontrolada, eso es lo que significa muchas palabras. No está hablando simplemente de abundancia numérica de palabras, de cuántas veces habla, sino de un hablar desenfrenado. Se apodera la iniquidad de esa lengua. Entonces por eso usted va a ver que cuando Dios se apodera de esos dos órganos por su Espíritu Santo, entonces Él va a trazarle límites, mayordomía. Ciérrate el zíper y frena tu lengua. Porque son los dos miembros más poderosos del cuerpo. Porque escriben lo espiritual en lo físico, en lo material. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted, pastor, puede descifrarme eso en cuanto a la revelación bíblica? Recuerden que Dios le dijo a los padres que le enseñaran a sus hijos hablándoles. Busque Deuteronomio 6. Hablándoles. Tenían que procrearlo y escribir como escriba. Dios va a usar la lengua de los padres como un buen escriba, un escribiente diestro, y la madre para desarrollar el plan escrito, pasar del pergamino del cielo al pergamino de la tierra. Por eso dice las palabras. El rey habla en Proverbios 31, la palabra con la que le profetizó su madre. Las madres profetizan sobre sus hijos, no los maldicen, profetizan bendición. Jacob agarró a sus 12 hijos y les escribió el destino. Tomó el pergamino de Dios y les escribió el destino a los 12 hijos. Y así fue todo lo que le profetizó el padre antes de morir. Dios, el destino de Israel se lo trazó por medio de la lengua de los profetas, apoderándose de la lengua de los profetas. Y vemos en el Nuevo Testamento el poder que hay en la palabra. Todo lo que Dios va a restaurar, va a edificar, va a realizar en su bendita y perfecta y gloriosa voluntad en la vida de sus hijos y sus hijas, lo va a hacer por medio de la palabra. Dios va a tejer tu lengua con la lengua de Él, para que escribas igual que Él cuando hablas. ¡Aleluya! Entonces el espíritu que se apodere de esos dos instrumentos escribirá y determinará el tipo de vida y destino. El espíritu que se apodere de esos dos instrumentos, el órgano genital y el órgano del habla, va a determinar tipo de vida y destino. ¿Entiende por qué el diablo le interesan esas dos cosas, esos dos miembros? Vamos a ver algo en Primera de Reyes. Vamos a correlacionar acontecimientos que reafirman esta gloriosa verdad. Primero de Reyes, capítulo 22. ¿Qué está pasando ahí en Primero de Reyes? Voy diciéndole mientras buscan. Dios escribió una sentencia sobre el perverso Acab, el rey Acab, en un tiempo que ellos estaban bajo los sirios. Y la sentencia era que Acab debía morir.
Dios dijo que le iba a matar a él y a sus generaciones en su tiempo, pero Acab se arrepiente, se humilla y Dios dice: ok, no voy a eliminar todos tus hijos mientras tú estés en vida, pero a ti, tú te vas. A ti, la tuya se va a cumplir. Le cambió un poquito lo que tenía planeado por su humillación, lo dejó vivir un poco más, pero se cumplió lo que Dios. Entonces había una sentencia en el cielo, en el mundo espiritual ya se había decretado que Acab debía morir. Ahora, la forma, cómo se iba a llevar a Acab al momento y a la circunstancia para que se cumpliera lo que se había escrito allá arriba, eso es lo que se revela aquí en Primera de Reyes 22. ¿Cómo vamos a lograr que él vaya y se meta donde tiene que entrar para que caiga muerto? Y mire lo que sucede. Acab se rebela contra los sirios y se une con Josafat, el rey Josafat, que era bueno. No sé qué hacía junto con Acab, pero a lo mejor como él se había supuestamente arrepentido, pues entraron y se juntan para ir a pelear contra los sirios. Pero cuando llega Josafat, dice: yo quiero escuchar a los profetas, a ver qué dicen sobre este proyecto. Yo quiero saber qué dice el mundo espiritual acerca de esto que vamos a hacer. Quiero que el mundo espiritual tome una pluma aquí abajo y me escriba lo que va a pasar en esta guerra. Pero lo que estaba en Dios no era tanto el interés de Siria, del pleito, sino que acá debe ya terminar. Hay que quitarlo de ahí. Y mire, ustedes saben lo que pasa. Vienen los 400 profetas de Baal y le dicen lo bueno: sí, te vas a tener éxito, vete. Hasta uno vino con mucho dramatismo, hizo un cuerno, se inventó, y con este cuerno, todo un drama. Y dice Josafat, que conoce la movida espiritual, dice: ven, no hay un profeta de Dios aquí que pueda hablar las cosas como son, porque yo no creo en estos profeticas que tú tienes aquí, no son de Dios. Y dice: sí, ahí hay uno, dice acá, ahí hay uno que lo tengo por ahí guardadito porque siempre me profetiza malo. Era preso que lo tenía. No creas que Acab estaba por ahí jugando. Micaías lo trajeron de su casa, lo tenía preso, porque un profeta de Dios que hablaba la verdad en ese tiempo estaba muerto o preso. Y van y lo sacan y lo traen. Y cuando llega Micaías, ve todo el revolú, ve todo. Oiga, yo ahora como los puertorriqueños, el revolú. Ve lo que está pasando, ve el show. Y usa un sarcasmo. Y le dice acá: bueno, sí, dice, vete, que te va a ir bien. Pero acá, mirando la forma como se lo dijo, porque fue un lenguaje sarcástico. O sea, dice: mira, dime la verdad, déjame estar jugando conmigo. Le dice acá: ¿qué es lo que va a pasar? Entonces él dice, y viene y toma, el escribano toma la pluma y comienza Dios a revelarle acá por la lengua de Micaías lo que le va a pasar. Mire conmigo los versículos 19 en adelante. Le di el contexto anterior para no tener que leer todo eso. Mira el 19, dice: luego dijo Micaías: escucha pues la palabra del Señor. ¿Quién era? ¿De quién eran esas palabras? Ok, el escribano era el Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Eso es importante, márquelo. Hay versiones que no mencionan esa parte, pero en el idioma hebreo dice que eran dos grupos: un grupo a la derecha y otro grupo a la izquierda, porque si no entiende ese pedacito no va a entender lo que está pasando aquí. Entonces el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab? ¿Cuál era el proyecto aquí del cielo? Había que inducir a Acab a que se metiera en el pleito para que ahí ya lo mataran. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno respondía de una manera y otro respondía de otra manera.
Entonces salió un espíritu. ¿Qué salió? Note bien. Salió un espíritu. Se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. El Señor le preguntó: ¿de qué manera? Y él le respondió: saldré y seré espíritu de mentira. ¿Dónde? En la boca de todos sus profetas. Voy a agarrar las plumitas y voy a escribir mentira. Note bien, como un ente espiritual maligno, porque los que estaban a la izquierda era la turba de Satanás. Eran dos grupos, hermano. Y si usted estudia a la derecha y la izquierda, siempre el grupo de la izquierda está relacionado con el reino mal. No tengo tiempo para meterme en eso ahora. Y en los de la derecha son las partes buenas. Entonces ese espíritu de mentira, Dios no es la fuente, es el diablo la fuente. Ese pertenecía al clan del diablo. Ustedes recuerdan en Job que el diablo subió y se presentó junto con los hijos de Dios. ¿Y de dónde viene? De rodear la tierra y andar por ella. Porque, amado, recuerde, Dios es soberano. Dios es el dueño de esta tierra. Lo que pasa es que Adán se la vendió al diablo y Dios tiene que soportar que el diablo la administre, la creación, con su propia agenda. Pero el diablo tiene todavía que darle cuenta a Dios. Porque el dueño es Dios. Y cuando se presenta es a dar cuenta. Y los demonios, Dios usa a los demonios para cumplir propósitos. Es soberano. No crea usted que el diablo y su demonio andan como chivos sin ley por ahí. Tiene ley. Tiene ley. El soberano le pone regla a ellos. Ahora, ¿dónde es que esos demonios, esos espíritus pueden tomar, influenciar y meterse y usar pluma, usar lengua a su antojo? Sigamos leyendo. Aleluya. Dice: seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿En cuáles bocas? ¿Cuáles profetas? ¿En la boca de Micaías? ¿En cuáles profetas? En los malvados, los profetas de Baal. No en la boca de Micaías. Diga: porque Micaías no le prestaba su boca a un mal escriba. El espíritu de mentira tomó la boca de los que le prestaban su boca. Ya tenían años profetizando a favor del diablo y en contra de Dios. No tomó el Señor la boca de Micaías para inducir acá. Todo lo contrario, acá le dijo: ve a Israel, si te va, te va. Ve a Israel desparramado como oveja sin pastor. O sea, si van a la guerra, Israel se queda sin pastor. Se lo dijo. Le habló la verdad. Pero los espíritus de mentira, siga leyendo. El verso 22. Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tú lo inducirás y también prevalecerás. Sal y hazlo así. Ahora pues, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas. Te dice: Dios lo ha puesto, pero ya ustedes ven por el contexto que esa mentira no salió de Dios, sale de los espíritus del diablo, de los de la izquierda. Dios en su soberana lo permitió. Le dio orden soberana: va y ejecuta, porque yo quiero que él vaya, porque se va a cumplir lo que le dije, por todo el mal que le ha hecho a mi pueblo. Ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, porque el Señor ha decretado el mal con respecto a ti. Note, esa palabra decretado es que ya estaba escrito, estaba determinado en el mundo espiritual. Dice, y llegó el momento de escribirlo aquí abajo. Y esos profetas lo que están haciendo es escribiendo tu destino con la plumita de su lengua en el poder de esos demonios. Determinaron. Entonces, verso 24, se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciéndole:
¿por qué camino se apartó de mí el Espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando te metas de cuarto en cuarto para esconderte. Entonces dijo el rey de Israel: toma a Micaías y hazlo volver a Amón, alcalde de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y di: el rey ha dicho así, pongan a este en la cárcel. Usted ve que había estado preso porque dice: hazlo volver. Fue de la cárcel y lo habían sacado, pero ahora lo pusieron en una peor. A lo mejor lo tenían en la cárcel un poquito cómodo, pero ahora dice: démele pan y agua, manténganlo. Mírelo, ahí lo dice. Y el rey ha dicho así: pongan a este en la cárcel y manténganlo con una escasa ración de pan. Dice otra versión: en pan de angustia y agua de aflicción. Y de agua hasta que yo llegue en paz. Y Micaías se dijo: si logras volver en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Si tú vuelves en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Y añadió: óiganlo, pueblo todo, escuchen lo que dijo. Y así usted sigue leyendo. Después, papá, se da la historia y matan acá. ¿Y sabe cómo fue que lo mataron? Una flecha soltada a la aventura. Disfrazado estaba, hermano. Hizo allí un asunto, un arreglo con Josafat y dijo: mira, tú ves normal como rey, yo voy vestido disfrazado para que no me conozcan. Y estaban persiguiendo a Josafat pensando que era Acab, y Josafat suelta un grito. Y yo creo que ese grito no fue a los que lo perseguían, que Josafat se lo soltó, fue a Jehová. Jehová va a dejar que me maten. ¿Usted se imagina? Y ahí vino y se dieron cuenta que no era. Un flechero suelta una flecha a la aventura y se le metió en una endija del disfraz que tenía y lo mató acá. Ya, y sáquenme de aquí que estoy herido. Oye, ¿cómo va a ser si estaba disfrazado? Había una palabra, había una sentencia en el mundo espiritual que tenía que cumplirse. Cuando el cielo determinó algo, hasta una flecha a la aventura cumple lo que el cielo ha dicho. Me ministra ver que Dios elige una flecha a la aventura para cumplir el designio. Cuando la lengua es soltada a la aventura, ¿qué hace la lengua? Cuando habla la aventura, sin propósito, lleva a muerte. Entonces, el objetivo del Espíritu en esta revelación aquí, en esta correlación escritural, es mostrar, iglesia de Dios, despejar nuestra mente de la ignorancia, removernos de ese descuido de cómo usamos nuestra lengua y a quién le prestamos nuestra lengua, a qué espíritu se la prestamos, de ese reaccionar a la aventura, reaccionar sin control cuando somos ofendidos, heridos, maltratados o incomodados. Que cuando nosotros respondemos, un espíritu del mundo espiritual puede estar escribiendo con la pluma de nuestra lengua y haciendo daño sin nosotros saberlo. Pregunto, ¿vale la pena pensar bien antes de hablar? ¿Vale la pena tener el vasito de agua para agarrar el buche? Claro que sí. Amado, y lo sabemos porque muchas veces cuando no hemos pensado antes de hablar, hemos hablado apoyado en la emoción. Hemos hecho cosas que después hemos llorado y nos hemos arrepentido. No hemos podido dormir muchas veces por lo que salió de nuestra boca. Amado. Oiga, y ocasionar el daño con la lengua es muy fácil y rápido. Pero extirpar ese veneno para atrás, ay, qué trabajo da. Es importante cómo respondemos. Porque alguien puede estar escribiendo.
Esto se entiende, amados. Ustedes recuerdan el caso de Pablo en Filipenses, en Filipo. Esa muchacha. Tenemos ejemplos por todas las escrituras de cómo los espíritus pueden apoderarse de la lengua para lograr sus objetivos. Esa muchacha siendo usada como una mercancía, una divina, por sus amos, una esclavita. Y ese espíritu duró días detrás de Pablo. Estos son siervos de Dios que predican el reino. Y la intención era congraciarse, confundir. Porque imagínate, un demonio, un espíritu de satánico afirmando un profeta de Dios, un apóstol de Dios, eso tiene una connotación de que se está congraciando para confundir. Ah, pues mire, ¿verdad? El profeta también es para ser aceptado en el mismo nivel. Y el Señor, para que vean que no somos los mismos ni estamos en el mismo nivel, agarra la boca de Pablo. Note bien, el mundo espiritual negativo tenía la boca de la muchacha, pero vino el mundo espiritual positivo de Dios y tomó la boca de Pablo. ¿Y cuál pudo más? Pablo toma la palabra y reprende en el poder del Espíritu Santo y dice: ¡sal de ella ahora! Y el espíritu se fue y la dejó y se armó tremendo lío. Porque cuando vieron los amos que perdieron el negocio, que ya la mujer no adivinaba nada. Terminó Pablo y Silas en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Pero eso es proceso para Dios llevar a cabo el propósito en la casa del carcelero. Y ahí comenzó a levantar la iglesia, a darle un aplauso al que reina. Santo. Pero era un demonio que tenía la lengua de esa muchacha. Y cuando la soltó se vio la diferencia. Por eso todo el que ha practicado la adivinación y se ha metido por esos terrenos tiene que ser liberado, tiene que renunciar, tiene que desligarse, pedir perdón. La lengua, la lengua. El miembro más pequeño, pero el más poderoso e influyente. Póngase el dedito. Diga: el más pequeño, pero el más poderoso e influyente. Hay que tenerlo en límite. Si usted tiene en su casa 3 perros y hay uno que es un león que se come al que entra al patio, ¿usted lo va a dejar suelto así? Los otros son domésticos, pero ese perro es peligroso. Usted lo va a tener amarrado. Y aún usted mismo, cuando va a tratar con ese perro, usted lo va a hacer con cuidado, porque es peligroso. Un perro bravo, indómito, no se tiene. Entonces, entre todos los miembros que tiene usted en su cuerpo, el más peligroso, el más bravo, la leona es la lengua. Y sin embargo es la que anda suelta como que fuera la más buena del cuerpo. Por eso es que Santiago agarra el capítulo 3 y por el Espíritu. Porque Santiago, por la revelación de Dios, se da cuenta que el miembrito más peligroso del cuerpo es que el más suelto anda haciendo y deshaciendo a su antojo. Y ustedes se dan cuenta que está ahí y está tranquila, pero cuando se suelta, para amarrarle es un lío. Cállate, que te calles, por favor. Hay personas que ustedes que están peleando y usted no responde y es malo, y si le responde también. Hermano, hay personas que están tan dañadas con el asunto de los pleitos que cuando no hay pleito lo arman. Buscan algo a pelear. Porque el miembro está suelto, el peligroso. Mire,
Vaya a Santiago 3 para que vea con esto. Este pasaje quiero puntualizar lo concerniente a la misma lengua. Santiago capítulo 3. Escuche esto, cosas profundísimas aquí. Santiago 3. Ok. Mire esto. Yo quiero que usted empiece a leer desde el verso 5 conmigo. Mire, versículo 5. Toda la atención. El avión está aterrizando. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. No te ve la palabra. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas. Y han sido domadas o domesticadas por el ser humano. Oye, el ser humano ha podido domesticar tigre, león, cocodrilo, de todo la fiera más salvaje, hasta serpiente venenosa la tienen en la casa y la domestican, el hombre. El hombre ha podido domarlo todo, pero ningún hombre puede domar su propia lengua. Oiga, eso es poderoso saberlo. Ningún hombre, y eso incluye a las mujeres también, no se crean que ustedes están fuera. Están ahí en el paquete también. Es el ser humano, antropo. Ningún hombre puede domar su propia lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma fuente o de la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir oliva o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Escuche esto. Yo consulté a Elvis Carballosa, que es un maestro de la palabra, el comentario de Santiago, del doctor Elvis Carballosa, un hombre muy, muy profundo en su exponencia. Y él saca las conclusiones siguientes. Escuche. El daño causado por una lengua incontrolada, note bien, es una lengua incontrolada que no está domesticada, no está refrenada. Es como un incendio forestal. Incendio. Ahora mismo hay una situación en el Amazonas terrible. Cantidades de hectáreas y hectáreas están siendo destruidas por un incendio. Y eso empezó en una chispita. Hay vidas que están viviendo en una odisea, una catástrofe por la lengua. Hay familias que están peor que un incendio, se están convirtiendo en ceniza por la lengua. Relaciones. Dice que es como un incendio forestal. Un mundo de maldad, la palabra un mundo de maldad, escuche esto, que no estamos inventando, los intérpretes, gente muy seria en la interpretación de la palabra, la mayoría que consulté. Tomé este de Elvis Carballosa porque fue el más acertado allí. Dice, un mundo de maldad implica que el hablar destructivo del hombre es un vasto sistema u organismo conectado, oiga esto, conectado con el mal o influenciado por el mal.
O sea, la lengua está presentada aquí. Cuando se ve esto en el original, como lo presenta Santiago, la lengua es un sistema en sí mismo, u organismo, que está conectado con el mal o influenciado por el mal. El mundo espiritual toma la pluma y escribe. Cuando dice que ella está constituida entre todos los miembros del cuerpo, esa palabra está constituida, es una voz media en el idioma griego. Es como un reflexivo. Yo me peino, yo me baño, yo me levanto. Cuando usted mismo realiza la acción para usted mismo. Lo que implica que la lengua misma, ella misma se ha constituido y se ha establecido como la reina del cuerpo, arbitraria y arrogantemente. El texto que se utiliza en el original. Aquí la reina, la que manda soy yo. Y ella es la jefa del cuerpo. Eso es lo que dice, que se ha establecido. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Es el espíritu del mal. Porque recuerde cómo empecé, hay dos miembros, dos órganos que son lo más poderosos. El genital y el del habla. Entonces, si el mundo espiritual negativo se apodera de esos dos, va a dañar destino, va a dañar proyección, va a dañar vida, va a matar, va a destruir, va a lograr sus objetivos. Pero si es el Espíritu de Dios el que se apodera, entonces la historia es otra. Denle un aplauso al que reina. Entonces el Espíritu llega a nosotros y nos llena. El Espíritu viene y trabaja, nos somete a la voluntad del Padre y a la palabra, para que le digamos a la lengua: tú no eres la reina del cuerpo. Tú te constituiste, pero ahora te voy a poner límite, le dice el Espíritu Santo. Porque el hombre no puede, pero Dios sí puede. El Espíritu Santo en ti sí puede. La palabra viva de Dios sí puede. Y se lo voy a demostrar esta tarde, que sí se puede. En la revelación de la tarde. Ella se ha constituido, se ha establecido en su trono como la reina del cuerpo, sobre todos los otros miembros, para mandar y tomar el control. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que cuando hay un espíritu de pleito, y esto, oiga, esto es nuevo, o sea, esto que yo le voy a decir ahora, en este sermón, ahora fue que a mí me vino eso. Que cuando mi lengua se suelte, yo tengo que sujetar el espíritu de lengua arrogante. Demonio de lengua arrogante, fuera. Tranquila, tranquila. Lengua, te sujeto. Hay que hablarle a la lengua. Tú no eres la reina. Aquí tú no eres la reina. El rey es Cristo. Es el Espíritu Santo aquí. Hay que decirle a la lengua cuando trate de revoltearse. Y si tu compañero, compañera o tus hijos hay pleito y se levanta la lengua, se descontrola la lengua, en tu espíritu, a guerra espiritual, te sujeto. Tú no eres la reina. Aquí el rey es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Aquí reina la paz, reina la bondad, reina la vida. Aleluya. Dale un aplauso al que reina. En el nombre de Jesús. Y cuando la cosa se ponga caliente, que ya te estén hablando y tú como que no aguantes, ve y agarra el vaso de agua. ¡Chu! Para que no diga nada, para que te quede quieta. Que ella no sabe nadar, ella no se puede mover con el buche de agua. Aleluya. Entonces se ha constituido esa tiguerona como la que manda en el cuerpo. No, espérate. La rueda de la creación, esa expresión, la rueda de la creación, es posible que signifique, hay una posibilidad que es una de las interpretaciones más aceptadas. Es una figura del lenguaje. Dice, y significa el ciclo completo de la vida. O sea, de la cuna a la tumba. O sea, la lengua descontrolada en manos de un mal escriba, escribiendo a lo loco, puede controlar y maltratar tu vida, destruir tu vida desde la cuna hasta la muerte, hacer tu vida un yogur desde la cuna hasta la muerte y de tus generaciones. Es el curso de la vida. Tomar todo ese tiempo y volvértelo un desastre por no controlar. Eso dice el Vizcarballos. Puede referirse al curso de la vida en la tierra desde la cuna
hasta la tumba. Cuando dice que es inflamada por el infierno, escuche esto, que la lengua es inflamada por el infierno. La iniquidad, recuerde que la metástasis de la iniquidad en la lengua que estamos hablando. Elvis Carballosa está 100% de acuerdo. Un hombre de una doctrina sana, de procedimientos interpretativos muy, muy acertados, muy respetados. Dice él: la iniquidad de una lengua sin control tiene una relación directa con el mundo invisible espiritual. Cuando yo leí esto, digo, pues la rema es acertada, porque no soy el único que ha recibido esto. Aquí en Santiago, Luis Carballosa dice que la lengua se conecta con el mundo invisible espiritual del maligno, dice él. Tiene que ver con una lengua sin control que tiene una relación directa con el mundo invisible espiritual del maligno. El pecado ha hecho que se convierta en un terrible instrumento satánico. Por eso dice: ningún hombre puede domarla, porque la naturaleza del pecado hace que tu lengua ande suelta. Porque quien la tiene en su poder para escribir con ella es el diablo. Lo hizo con la serpiente, después lo hizo con Eva. Cuando Eva come el fruto, se le metió el mismo espíritu de la serpiente, y con esa misma lengua, la unción de la lengua suelta de la serpiente fue la que convenció a Adán. ¿Quién sabe la labia que le dio a Adán? Y era el diablo que estaba ahí, en la lengua de Eva. Hermano, diga conmigo, repita esto, escuche esto, diga: cuando es la carne que responde, el espíritu malo puede estar escribiendo. Entonces hay que responder en la carne o en el espíritu. Entonces tenemos que aprender a andar en el espíritu y a vivir en el espíritu y a responder en el espíritu y a hablar por el espíritu. Porque cuando es la carne la que responde, el hombre viejo, el espíritu maligno, el mal escriba puede estar escribiendo. ¿Cuántos somos espirituales aquí? Nacimos del espíritu para vivir en el espíritu, hablar en el espíritu. Dios se está convirtiendo esta lengua en una lengua espiritual. ¿Cómo lo está haciendo? Eso lo vamos a ver en la tarde. La expresión "con ella maldecimos", dice Santiago. Elvis Carballosa toma de la palabra griega kataromeza. Es una palabra, oiga, que era usada en la literatura clásica griega de los tiempos de Homero. Maldición, la palabra kataromeza era una palabra muy usada en la literatura griega. Y en ese tiempo de Homero, el que escribió la Ilíada, ustedes saben, la famosa, y la Odisea y la Ilíada. Entonces dice: la idea contenida en esas palabras, con ella maldecimos, la idea contenida en esa palabra, kataromeza, es la de expresar verbalmente el deseo de que alguien sufra cualquier daño. Es hablar dañinos, desearle a alguien que le suceda algo malo a alguien, lo usaban. Y ellos creían, dicen, el uso que se le daba a ese término, que ese daño sería causado por un poder externo, un poder espiritual externo. ¿Por qué? Porque ellos creían que ese poder espiritual maligno tomaba tu lengua y la usaba como un instrumento para producir el daño. O sea, que aunque la lengua es tuya, es tu lengua que está usando, pero quien está haciendo el daño es el espíritu que le está usando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se tiene una lengua descontrolada, no domada, reaccionando y respondiendo en la carne, los espíritus inmundos pueden tomarla y lograr sus objetivos. Y usted está siendo usado como un instrumento del diablo. Amados, sí, es triste tener que admitirlo, pero
Yo creo que todos de una u otra manera fuimos dañados por los falsos y malos escribas espirituales. Desde nuestros ancestros. La mayoría de los hogares, el lenguaje no fue un lenguaje lleno del amor de Dios y de la verdad de Dios, del Espíritu de Dios. Nuestros padres y madres no resolvían sus problemas espiritualmente, no se comunicaban espiritualmente, no, en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones. Y bienaventurado, bienaventurada, eres dichoso, dichosa, si te formaste en un ambiente donde se comunicaban en el Espíritu, porque muy pocos, y quedamos bajo una mala, perniciosa y dañina escritura. Pero gloria a Dios que cuando Cristo llega, nos libera, se apodera de nosotros. Él anula la vieja escritura y comienza a escribir una historia nueva que es desde la eternidad en Dios. Y saben, escucha mi conclusión. Escucha mi conclusión. Que cuando el Señor te toma y te enseña a hablar, te enseña a domar la lengua, a hablar bonito, porque dice en el Salmo 45, porque tú hablas bien, tu Dios siempre te bendice. Es como dice Pedro, primera de Pedro, entonces comenzamos a disfrutar la herencia de las bendiciones. Cuando comenzamos a hablar como a Dios habla, lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa? Que cuando el Señor está cumpliendo su escritura y se revela a tu vida, que tu vida obedece a una escritura eterna, inquebrantable en Cristo Jesús. Nadie, ningún agorero, ninguna maldición que alguien te tire, ninguna palabra te puede dañar. Al menos, no diga amén tan rápido, espérese, déjeme terminar. Porque si dice amén a la mitad, puede meter en un lío. Diga bien. Al menos que tú respondas igual. Ahora diga amén. Oiga cómo es el juego del mundo espiritual. O sea, yo estoy tan bendecido y mi destino está tan sellado en Cristo que nadie me puede hacer daño al menos que yo se lo permita. Porque si alguien me maldice, yo comienzo a maldecir para atrás, el espíritu me va a afectar. No porque falló la escritura, está ahí la escritura, es porque yo respondí igual. Por eso es que Jesús enseña, no respondan igual. Pablo dice, no devuelvan maldición por maldición. No caigan en el mismo gancho, porque ustedes fueron llamados, dice Pedro, a heredar bendición. ¿Me doy a entender? Por eso es, escuchen, como le dije en una de las predicaciones, no sé si fue aquí o fue en New Jersey, porque a veces no sé si digo una cosa aquí o es en New Jersey. Pero si fue aquí no importa, se lo repito. Escuche bien. La descendencia de Esaú tenía odio y rencor y maldecía a la descendencia de Jacob. ¿Qué pasó? Que como los descendientes de Esaú andaban con esa amargura y hasta se confabularon con los enemigos para destruir la descendencia de Jacob, la descendencia de Esaú desapareció. Ya no existen descendientes de Esaú. En el siglo primero y segundo fueron eliminados. En el siglo primero, cuando destruyeron a Jerusalén, de ahí para allá fueron desapareciendo hasta que ya no quedan. Pero la de Jacob está ahí todavía. ¿Sabe usted por qué? Porque no hay agorero contra Jacob. No hay maldición, no hay odio, no hay rencor que pueda destruir lo que Dios ya ha escrito sobre ti. Esa es la primera razón. Oiga, esa es la primera razón. ¿Sabe cuál es la segunda razón? Que Jacob nunca maldijo a Esaú. Dios le dijo a los descendientes de Jacob, ustedes no sean como ellos son. Ellos le van a tratar mal, pero ustedes trátenlo diferente. Y así fueron y se lo enseñaban a los hijos. Israel no hace la guerra, se lo he dicho y se lo repito, contra sus enemigos con odio y rencor. No, hermano, es porque ellos tienen que proteger el propósito de Dios en ellos. Porque lo quieren eliminar a Israel de la tierra, pero no es con odio y rencor. Entonces usted puede defender su causa sin odio y rencor, sin maldición. Se vence más con la bendición que con la maldición. Nadie dice, por eso dice Pedro, ¿quién es
Dice Pedro, porque Pedro viene de ahí, él sabe dónde sale. ¿Quién es el que le puede hacer daño si ustedes están acostumbrados a hacer el bien? ¿De dónde saca eso? De lo que le estoy hablando. Solamente al menos que ustedes respondan igual, ustedes pueden ser afectados. No respondan igual para que disfruten la herencia. Dile a tu hermano, no respondamos igual para que disfrutemos nuestra herencia. Dale un aplauso al que reina. Bendición por todos los lados. Bendición por todos los lados, hermano. Tú y yo fuimos llamados a tener bendición por todos los lados. Si te miran por la espalda, bendecido. Si te miran por el frente, bendecido. Si te miran por el lado, bendecido. Si te miran por otro, bendecido. De arriba, de abajo, bendecido. No debo hablar mal. No tengo por qué, amado mío, prestar mi pluma a un mal escriba. Que mi pluma la use el buen escriba, que es mi Dios por el Espíritu Santo, y me ayude a hablar su palabra. Dale un aplauso al que reina. Oh, gloria a Dios. Ayúdanos, Jehová. Ayúdanos a hablar bien, Señor. Estirpa el veneno, Padre. En el nombre de Jesús. Oremos, Santo. Te damos gracias, Padre. Y no nos cansamos de pedirte perdón por todas las palabras soaces que han salido de nuestra boca. Por la ignorancia al hablar. Porque ha reinado aún en tu pueblo, en tus hijos, una ignorancia en cuanto al uso de la lengua. Hablamos mucho de todo menos, Señor, del hablar. No habrá más metástasis, Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas, en la heredad que te pertenece. Porque la sangre del Cordero Inmaculado que quitó el pecado del mundo, neutralizó y sacó el veneno de la serpiente que el diablo puso. Somos herederos de bendiciones. Fuimos llamados a bendecir y a no maldecir. Hacerle doble y triplemente bien al que intente hacernos mal. Porque nadie nos puede dañar, Padre. Nadie nos puede dañar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Al menos que nosotros reaccionemos iguales o peores que ellos. Sana la lengua de tu pueblo. Construye una casa de un hablar bonito. Una casa de un hablar de vida. Una casa de un hablar salutífero, próspero, que lleve a buen éxito, que reescriba el pergamino del cielo en la tierra. Padre, que tú puedas escribir con nuestra lengua todo en nuestras vidas. Que cuando hablemos seas tú escribiendo. Que nuestra boca rebose, que nuestros corazones rebosen de un buen canto. Que sea nuestro canto, nuestras palabras un canto de amor. Ay, Señor, nuestra lengua, que no olvidemos nunca que nuestra lengua es una pluma de un buen escriba. Dilo conmigo, diga: mi lengua es pluma de un buen escriba. Repítelo: mi lengua es pluma de un buen escriba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.